En un tiempo antes del tiempo, cuando aún no existían ni las estrellas ni las sombras, Dios, el eterno Creador, miró la vastedad del vacío absoluto y decidió que todo debía existir. En su corazón eterno nacieron las ideas que darían vida al universo. Con una sola palabra pronunció, sea la luz, y la oscuridad tembló. Un resplandor cegador surgió, dividiendo el caos en orden, y el universo fue nacido en un estallido de esplendor, como un poema de energía divina. Dios vio las estrellas danzar en el cielo, las montañas elevarse hacia él, y los mares abrazar la tierra. Cada átomo, cada partícula, estaba impregnada de su presencia. En un rincón del mundo, en una pequeña región de su creación, se levantó una nación elegida por él mismo. Israel, un pueblo entre otros pueblos, fue llamado a ser testigo de la gloria de Jesús, el Dios que había dado vida a todo lo que existe. Sin embargo, no solo creó un mundo perfecto, también creó la libertad. Y en ese regalo, el hombre eligió apartarse de la pureza divina. El primer error fue cometido en un jardín, donde Adán y Eva, los primeros hijos de la tierra, cedieron ante la tentación, y la sombra del pecado se esparció por toda la creación. Pero incluso en ese momento, el plan de Dios no fue detenido. Él, que es justicia y misericordia, había preparado una senda de redención. Durante siglos, Dios observó el sufrimiento de su pueblo. Desde la Torre de Babel hasta el exilio en Egipto, los israelitas vivieron bajo el yugo de opresores. Sin embargo, Dios nunca los olvidó. Y cuando el tiempo fue el adecuado, levantó a un líder, un hombre que había sido marcado por la voluntad divina desde su nacimiento. Este hombre, Moisés, creció en la corte de Egipto, pero su corazón siempre estuvo con los suyos. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, vio una llama ardiente en un arbusto, pero no se consumía. Al acercarse, escuchó una voz resonar desde el fuego. Yo soy el que soy. He visto la aflicción de mi pueblo y he decidido liberarlos. Era la voz de Jesús, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, temblando ante la presencia divina, preguntó, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a los hijos de Israel? Y la voz le respondió con poder y majestad, yo estaré contigo, no temas. Moisés, aunque dudoso, aceptó la misión que cambiaría el destino de la humanidad, y así, con un poder imparable, comenzó la marcha de Israel hacia su libertad, bajo la guía de Dios. El gran faraón, hijo de los dioses de Egipto, se erguía como un obstáculo ante el plan divino. Pero Dios ya había decidido que la libertad llegaría, y él no conoce la derrota. La mañana siguiente, con el sol apenas asomando en el horizonte, Moisés se presentó ante el faraón, quien miraba al hombre de pie frente a él con desdén. ¿Quién es este que viene a desafiar mi poder?, pensó el faraón, el más poderoso de todos los reyes. Moisés, con la vara de Dios en mano, proclamó, así dice Ia Chiruberbecha, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón, como una montaña de arrogancia y soberbia, se rió de las palabras del hombre que tenía ante él. ¿Y quién es ese Dios que yo deba temer? Yo soy el que manda en Egipto, y no voy a permitir que ningún Dios extranjero se interponga en mi camino. Pero Moisés no vaciló. En ese instante, levantó su vara y la arrojó al suelo, donde se convirtió en una serpiente venenosa. El faraón, inmóvil, observó cómo la serpiente se retorcía en el suelo. Pero entonces Moisés extendió su mano, y la serpiente se convirtió nuevamente en su vara. A pesar de este signo impresionante, el faraón endureció su corazón. No estoy dispuesto a rendirme ante un dios de esclavos, dijo con furia. Y así comenzó la batalla entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Días después, Egipto fue golpeado por una plaga tras otra: ranas, moscas, langostas y un mar de sangre. Cada castigo era un mensaje de la majestad y el poder del Dios que estaba luchando por liberar a su pueblo. Pero el faraón, con un corazón endurecido, no cedió. Y Dios, viendo la dureza del corazón de Egipto, decidió que la batalla llegaría a su clímax en una última plaga, una que marcaría el futuro de la humanidad para siempre. Esta plaga sería diferente a todas las anteriores. No solo afectaría a Egipto, sino que definiría la identidad de Israel como el pueblo escogido de Dios. La noche cayó sobre Egipto como un manto oscuro.
pesado con la promesa de lo que estaba por venir. Dios le habló a Moisés, instruyéndole en los detalles precisos de lo que debía hacer. Dile a mi pueblo que cada familia tome un cordero sin defecto, uno por cada casa, que lo sacrifiquen al atardecer y tomen su sangre, la cual deberán colocar en los postes y en los dinteles de sus puertas. Esa sangre será la señal de que el destructor no entrará en sus hogares. El amanecer llegó, bañando el desierto en una luz dorada, y el pueblo de Israel continuó su marcha a través del árido paisaje. Ya no eran esclavos, ya no estaban atados a la opresión de Egipto. Ahora eran un pueblo libre, pero la libertad no significaba ausencia de desafíos. El desierto, vasto e implacable, los esperaba con su calor abrasante y su escasez de recursos. Moisés, guiado por la presencia visible de Dios, que se manifestaba como una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, lideraba a su pueblo sin titubeos. Pero, a medida que avanzaban, la ansiedad comenzó a cundir en el corazón de los israelitas. El agua escaseaba y las reservas de comida se agotaban rápidamente. El desierto parecía interminable y las promesas de Dios parecían tan lejanas. «Moisés, nos has traído hasta aquí para que muramos de hambre y sed», gritaron algunos entre la multitud. «Ojalá hubiésemos muerto en Egipto, donde al menos teníamos pan y carne». La frustración y el miedo nublaban su fe, y el pueblo comenzó a murmurar, olvidando los milagros que acababan de presenciar. Moisés, lleno de temor y reverencia, fue a transmitir las instrucciones de Dios al pueblo. Les dijo que debían comer el cordero rápidamente, con pan sin levadura y con hierbas amargas, listos para partir. Y así, en esa misma noche, el pueblo de Israel, preparado para la liberación, obedeció las órdenes del Señor. La medianoche llegó, y el ángel de la muerte, enviado por Dios, cruzó por las calles de Egipto. La tierra se estremeció con el llanto y el lamento de los egipcios, pues todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de los animales, cayeron muertos. La plaga no perdonó, pero las casas de los israelitas, marcadas con la sangre del cordero, fueron pasadas por alto. El pueblo de Dios fue protegido por la gracia divina. Cuando el faraón vio lo que había sucedido, su rostro palideció de horror. La muerte había tocado su propia familia, y su corazón se quebró ante la tragedia. La rabia y el dolor lo empujaron a llamar a Moisés, quien se presentó ante él. Y el faraón, finalmente rendido, le ordenó: «Llévate a tu pueblo y vete de Egipto. Vayan y no vuelvan jamás. Que el Dios de Israel los libere y que su cólera no recaiga sobre nosotros otra vez». Moisés, confiado en el poder de Jesús, hizo lo que Dios le había ordenado. En la misma noche, el pueblo de Israel, cargado con los tesoros y riquezas de Egipto, comenzó su marcha hacia la libertad. Las familias caminaban por el desierto con esperanza y miedo a la vez, siguiendo a Moisés, el hombre elegido por Dios. Pero el faraón, aún atormentado por el dolor y la rabia, pronto se dio cuenta de lo que había hecho. Miró a sus consejeros y dijo: «¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a nuestro mejor ejército, nuestra fuerza laboral. Vayan tras ellos, recupérenlos». En un giro desesperado de su voluntad, reunió su ejército y partió en persecución de los israelitas. El viento soplaba fuerte y la luna se alzaba en el cielo, mientras los israelitas cruzaban el desierto. El mar ante ellos se extendía como un gigante imponente, y detrás, los ecos de los carros de guerra egipcios retumbaban en la lejanía. El corazón de Moisés latía con fuerza, pero sus ojos brillaban con la certeza de que el poder de EWN nunca los abandonaría. Cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, el pueblo de Israel se detuvo, temeroso, al ver las aguas oscuras extendiéndose ante ellos. No había escape. Los egipcios se acercaban con furia, y la multitud empezó a gritar, preguntándose por qué Dios los había traído hasta allí, solo para que murieran en el desierto. ¿Acaso no había tumbas en Egipto?, clamaban, llenos de desesperación. Pero Moisés, con la autoridad que Dios le había otorgado, levantó la vara de Jesús. «No temáis», dijo con voz fuerte y clara, «el Señor peleará por vosotros. Solo estad quietos y veréis la salvación de Dios».
Y en ese instante, el viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural, separando las aguas del Mar Rojo. Las olas se elevaron como muros a ambos lados, dejando un camino seco por donde los israelitas pudieron caminar, con la vista puesta en la promesa de su libertad. Al mismo tiempo, el pueblo de Egipto, cegado por la furia de su persecución, se adentró en el mismo sendero, confiando en su poder militar. Cuando el último israelita llegó al otro lado, Moisés levantó nuevamente su vara. Con un grito de comando, las aguas del mar se cerraron violentamente sobre el ejército de Egipto, tragando los carros, los caballos y los hombres, mientras un rugido celestial llenaba el aire. No quedó ni un solo egipcio con vida. El pueblo de Israel, de pie en la orilla del mar, miró con asombro y gratitud. Habían sido testigos de un milagro que jamás olvidarían. Era un recordatorio eterno de que el Dios que los había liberado de la esclavitud también tenía el poder de destruir a sus enemigos. «Canten al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente», exclamaron todos al unísono, y las mujeres comenzaron a bailar y cantar, celebrando la victoria. En ese momento, entendieron que su liberación no era solo de Egipto, sino de la muerte misma, y que su Dios, Jesús, era el único digno de su alabanza. Pero Moisés, confiando en las promesas de Jesús, se postró ante él y clamó por ayuda. Y Dios, que nunca olvida a los suyos, respondió con una respuesta prodigiosa. «He aquí», dijo el Señor, «haré llover pan del cielo para ustedes. Cada mañana encontrarán en el suelo el maná, el pan que les he provisto». Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, los israelitas despertaron sorprendidos. Al mirar al suelo, vieron una sustancia blanca y parecida a la escarcha. Moisés les explicó que era el maná, el pan de Dios, que debía ser recogido cada mañana para alimentarse. Nadie debía guardar para el día siguiente, salvo en la víspera del sábado, cuando se debía recoger el doble. Si alguien intentaba guardar el maná, éste se echaba a perder al día siguiente, una lección de dependencia total en la provisión divina. A medida que los días pasaban, el pueblo comenzó a comprender que no solo sus cuerpos necesitaban ser alimentados, sino también sus corazones. Y así, durante su travesía por el desierto, Dios no solo les dio el maná, sino también carne en forma de codornices y agua de una roca. Cada uno de esos milagros era un recordatorio del poder inquebrantable de Dios y de su fidelidad. Sin embargo, mientras el pueblo de Israel se adentraba más en el desierto, otro desafío se alzaba ante ellos. No era la falta de comida ni de agua lo que más los amenazaba, sino la amenaza de sus propios corazones. El desierto no solo ponía a prueba su cuerpo, sino también su fe. Y los primeros murmullos de desconfianza hacia Moisés comenzaron a transformarse en rugidos de desesperación. ¿Realmente podían confiar en un Dios invisible que los guiaba con una columna de fuego y nube? Una noche, mientras el campamento de Israel estaba sumido en el silencio, Moisés subió a lo alto del monte Sinaí, como Dios se lo había ordenado. La montaña temblaba con la presencia divina, y un manto de oscuridad y relámpagos rodeaba su cumbre. Allí, en la cima, Dios se le apareció y habló de manera clara y poderosa. «He oído las quejas de mi pueblo y he venido a darles un pacto, una ley que los guiará hacia la tierra prometida». Moisés, con el temor reverente de quien está ante el Creador del universo, escuchó atentamente. En ese lugar sagrado, Dios le entregó las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, un conjunto de principios que definirían no solo la relación de Israel con Dios, sino también la manera en que debían vivir entre sí. «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre», comenzó Dios. «No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre, y no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, y no codiciarás lo que pertenece a tu prójimo». Cada palabra que Moisés escuchaba era como una espada afilada que cortaba la oscuridad del corazón humano. Esta ley no solo era para Israel, sino para toda la humanidad, un recordatorio eterno de lo que significa vivir en justicia, amor y respeto por el Creador y por los demás.
Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos, la gloria de Dios resplandecía sobre su rostro, tanto que los israelitas no pudieron mirarlo directamente. Pero al ver lo que estaba sucediendo abajo, el corazón de Moisés se llenó de tristeza y furia. En su ausencia, el pueblo, temeroso y ansioso, había caído en la tentación. Habían creado un becerro de oro para adorar, diciendo, «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». El pecado había vuelto a desbordarse, y la rebelión parecía haber alcanzado su punto máximo. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, las arrojó al suelo en un acto de desesperación. Su pueblo, elegido para ser un reflejo de la gloria de Dios, había caído en la idolatría. Con furia santa, Moisés destruyó el ídolo y ordenó que los responsables fueran castigados. Pero Dios, que es misericordioso, no abandonó a su pueblo. Le dio una segunda oportunidad, y Moisés subió nuevamente al monte para recibir nuevas tablas, nuevas promesas y una renovada visión de lo que el pueblo de Israel debía ser. El sol comenzaba a ponerse sobre el monte Sinaí cuando Moisés regresó al monte para recibir la segunda entrega de las tablas de la ley. La oscuridad se cernía sobre la tierra, pero Moisés se adentró en ella con una resolución férrea. Había desobediencia en el pueblo, pero también había una promesa de redención. Dios, a pesar de la ingratitud de Israel, no había abandonado a su pueblo. En lo alto de la montaña, mientras la presencia de Jesús se hacía sentir con gran poder, Moisés se postró ante él. El Señor habló con voz profunda y serena. He oído el clamor de mi pueblo, y en mi misericordia les ofrezco una nueva oportunidad. Descendí a liberarles y no los dejaré en la oscuridad. Este pacto será eterno, y si permanecen fieles a él, yo los llevaré a la tierra que les he prometido. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña, sin comida ni bebida, siendo sustentado solo por la fuerza de la presencia de Dios. En ese tiempo, Dios le enseñó más sobre su voluntad, le dio instrucciones sobre cómo debía ser el tabernáculo, la morada sagrada donde él habitaría en medio de su pueblo, y sobre todo le ofreció una visión más profunda de su misericordia y justicia. Mientras Moisés permanecía en la presencia divina, el pueblo abajo en el campamento había caído en una especie de desesperación. ¿Dónde está Moisés?, preguntaban. ¿Está muerto en la montaña? ¿Nos ha dejado?, decían. La ansiedad comenzaba a apoderarse de ellos nuevamente. Los corazones de los israelitas eran volubles, y la falta de paciencia los llevó a hacer lo que mejor conocían: seguir la senda de la rebelión. Algunos comenzaron a murmurar nuevamente, preguntándose si acaso volverían a ver a Moisés. Y así, cuando Moisés descendió de la montaña con las nuevas tablas, con su rostro brillando de la gloria de Dios, fue recibido por una visión dolorosa. El pueblo estaba en fiesta, adorando a un nuevo ídolo, el becerro de oro. La música y el baile lo rodeaban, y los líderes del pueblo, en su miedo y falta de fe, se habían sometido al pecado una vez más. La ira de Moisés se encendió como un fuego ardiente. Con un grito de desesperación, arrojó las tablas al suelo, y éstas se quebraron en 1000 pedazos, reflejando la fractura de la relación entre Dios y su pueblo. Moisés, lleno de furia santa, destruyó el ídolo, moliéndolo hasta hacerlo polvo, y lo dispersó sobre las aguas. «¿Cómo habéis podido hacer esto?», clamó Moisés. «¿Acaso no recordáis lo que el Señor hizo por ustedes? Él los liberó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo podéis ahora apartaros de él?». El pueblo, aterrorizado, cayó al suelo ante la gravedad de su pecado. Moisés, con lágrimas en los ojos, volvió a interceder por ellos ante Dios. «Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona esta gran transgresión», rogó Moisés, aunque sabía que el juicio de Dios era justo. Dios, que es rico en misericordia, escuchó la súplica de Moisés. Con paciencia infinita le dijo: «He visto el pecado de este pueblo. Su rebelión es grande, pero si yo castigo a todos, el mundo se desmoronará. Sin embargo, les daré otra oportunidad. Mi presencia irá con ustedes, porque si no, ¿cómo podrán ser reconocidos como mi pueblo?». Pero la ira divina no era completamente apaciguada. En su justicia, el Señor ordenó que los que se habían apartado de él fueran castigados. Y así, en el campamento, aquellos que habían liderado la rebelión fueron sometidos a juicio.
Moisés, fiel a su papel de mediador entre Dios y el pueblo, ejecutó las órdenes del Señor, recordando al pueblo que su pecado no quedaba impune, pero que siempre había un camino de arrepentimiento y restauración. Dios, en su infinita sabiduría, también renovó el pacto con Israel. Les dio nuevas tablas y las palabras de la ley fueron escritas una vez más. El pueblo, ahora consciente de la seriedad de su relación con el Creador, prometió obedecerle y seguirle sin vacilar. La fidelidad de Dios no se rompió por la infidelidad humana, y el pacto fue restaurado, sellado una vez más en la presencia de Jesús. Cuando Moisés descendió del monte con las nuevas tablas, el resplandor de su rostro era aún más brillante que antes, reflejando la gloria de Dios, y los israelitas, aterrados, no se atrevían a mirarlo directamente. Moisés, en su amor y compasión, colocó un velo sobre su rostro cuando hablaba con ellos, pues su resplandor era tan intenso que les resultaba insoportable. Israel, ahora restaurado, estaba listo para continuar su viaje hacia la tierra prometida, pero sabían que su destino no solo dependía de la tierra que iban a poseer, sino de su fidelidad a Dios. Los desafíos aún estaban por venir, pero en su corazón se despertaba la esperanza. La travesía hacia su verdadera libertad apenas comenzaba. La travesía a través del desierto continuó, pero el camino hacia la tierra prometida no era fácil. Cada día el sol abrasador los despojaba de energías, y la arena, que parecía no tener fin, era un recordatorio constante de la distancia que aún debían recorrer. Israel avanzaba con pasos firmes, pero las dificultades del camino comenzaban a pesar más que el deseo de la promesa. Un día, mientras acampaban cerca de un arroyo, el pueblo comenzó a quejarse nuevamente. El maná que les había dado Dios se había vuelto monótono, y el recuerdo de los alimentos de Egipto los atormentaba. ¿Por qué nos trajiste a este lugar solo para morir de hambre y sed? Gritaban. Ojalá estuviéramos en Egipto, donde comíamos pan a saciedad y nos sentíamos seguros. Moisés, agobiado por la presión y el dolor de ver al pueblo rebelarse, se presentó ante Dios, llevando consigo las quejas del pueblo. Señor, este pueblo no cesa de murmurar. ¿Qué debo hacer con ellos? Exclamó. Y Dios, en su infinita paciencia, respondió, Yo proveeré. El pueblo recibirá carne en abundancia, y en la mañana tendrán maná. Pero deben recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa misma noche, cuando la oscuridad ya se había apoderado del campamento, un viento comenzó a soplar del mar, trayendo consigo una nube de codornices que cubrió el campamento como una lluvia. El pueblo, maravillado y agradecido, comenzó a recoger la carne, y al día siguiente el maná apareció nuevamente, cubriendo el suelo con su resplandor celestial. Aunque el pueblo se alimentó y se calmó momentáneamente, su espíritu seguía siendo inconstante. Cada vez que una nueva dificultad surgía, el eco de sus quejas resonaba en el aire. Los israelitas no entendían completamente que su verdadera libertad no era solo física, sino espiritual. Estaban siendo probados en su dependencia de Dios, pero en su corazón seguían atrapados en los recuerdos de la esclavitud, anhelando lo que conocían antes que lo que Dios tenía preparado para ellos. Moisés, quien había sido testigo de los milagros más grandiosos, también se vio afectado por las dificultades. Una vez más se postró ante Dios, pidiendo consejo y guía. Fue entonces cuando Dios le dio instrucciones para que levantara una serpiente de bronce en un asta, para que cualquiera que fuera mordido por una serpiente venenosa en el desierto pudiera mirar a la serpiente y ser sanado. Este acto no solo sería un milagro de curación, sino también un símbolo de la fe y la obediencia. El pueblo, aunque receloso y lleno de dudas, siguió las instrucciones dadas por Moisés. La serpiente de bronce fue levantada en medio del campamento, y los israelitas que, mordidos por las serpientes del desierto, miraban hacia ella y sanaban. Este milagro, aunque asombroso, era un llamado a la fe y a la obediencia. Una lección de que la salvación solo venía a través de la mirada puesta en lo divino, incluso cuando la oscuridad los rodeaba. Pero no todos entendían el profundo significado detrás de la serpiente de bronce. Mientras más avanzaban por el desierto, más se aferraban al pecado y a sus propios deseos, sin comprender que la libertad les había sido dada para un propósito mayor que simplemente escapar de la esclavitud.
La tentación de regresar a Egipto, a sus viejas costumbres y comodidades, era siempre más fuerte que la promesa de una tierra abundante. En un momento particularmente oscuro, cuando Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para recibir más instrucciones de Dios, el pueblo cayó en la tentación una vez más. Esta vez no fue un ídolo de oro lo que crearon, sino una rebelión más sutil. Comenzaron a dudar de la autoridad de Moisés y de la guía de Dios. ¿Por qué Moisés no ha regresado? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Murmuraban. Entonces Coré, un líder del pueblo, con el apoyo de otros príncipes de la tribu, desafió abiertamente a Moisés y Aarón. ¿Por qué vosotros sois los únicos que tenéis el poder sobre el pueblo de Dios? Todos somos santos. ¿Por qué no podemos dirigirnos nosotros mismos? Gritó. La rebelión de Coré se extendió rápidamente entre las tribus, y pronto un grupo considerable del pueblo comenzó a cuestionar el liderazgo divinamente establecido de Moisés y Aarón. Pero Dios no tardó en responder a este desafío. Moisés, lleno de sabiduría divina, convocó a los rebeldes al campamento y les ordenó que trajeran incienso para ofrecer ante el Señor. El Señor decidirá quién es verdaderamente su elegido, dijo Moisés con autoridad. En ese momento, un tremendo terremoto sacudió la tierra, y la tierra misma abrió sus fauces, tragándose a Coré, a sus seguidores y a todos los que se habían rebelado contra la voluntad de Dios. El pueblo, aterrorizado, comprendió que desafiar a la autoridad que Dios había establecido era un pecado mortal. Tras este acto de juicio, el pueblo cayó de rodillas, reconociendo una vez más la soberanía de Dios sobre ellos. La lección había sido clara. La obediencia a la voluntad de Dios era la única forma de sobrevivir en el desierto y alcanzar la promesa que Él había preparado. Tras el juicio sobre Coré y sus seguidores, un silencio pesado cayó sobre el campamento. Nadie se atrevía a levantar la voz. El desierto, que siempre había sido un lugar hostil, ahora parecía observarlos, como si también él reconociera la autoridad absoluta de Jesús. El pueblo había aprendido, una vez más, que Dios no era solo liberador, sino también juez justo. Sin embargo, el miedo pronto se transformó en culpa. Muchos comenzaron a llorar, temiendo haber provocado la ira divina. Una plaga se desató entre los israelitas, y la muerte volvió a recorrer el campamento. Moisés, al ver al pueblo caer, actuó con rapidez. Ordenó a Aarón que tomara el incensario y corriera al medio de la congregación. Allí, entre los vivos y los muertos, Aarón intercedió, y la plaga se detuvo. La misericordia de Dios triunfó una vez más sobre el juicio total. Para confirmar definitivamente a quién había elegido como sacerdote, Dios dio una señal inequívoca. Ordenó que cada tribu entregara una vara con su nombre y que las colocaran en el tabernáculo. A la mañana siguiente, la vara de Aarón, de la casa de Leví, había florecido, había brotado, echado flores y dado almendras. El mensaje era claro e innegable. Jesús había escogido, y nadie podía desafiar su decisión. Pero aunque el orden fue restaurado, el viaje continuaba, y el peso de los años comenzaba a sentirse. Muchos de los que habían salido de Egipto ya no verían la tierra prometida. El desierto se convirtió en un lugar de transición, donde una generación debía morir para que otra pudiera nacer en la fe. Los años pasaron como el viento sobre la arena. 40 años de caminar, de acampar y de volver a levantarse. 40 años en los que Dios sostuvo a su pueblo sin fallar ni un solo día. Sus sandalias no se desgastaron, su ropa no se rompió, y el maná nunca dejó de caer. Era un milagro constante, silencioso y fiel. Pero incluso Moisés, el gran siervo de Dios, no era perfecto. En un momento de cansancio y frustración, cuando el pueblo volvió a clamar por agua, Dios le ordenó hablar a la roca. Sin embargo, Moisés, herido por la constante rebeldía del pueblo, golpeó la roca con su vara. El agua brotó y el pueblo bebió, pero el acto tuvo consecuencias. Dios habló con voz firme. No confiaste plenamente en mí delante del pueblo. Por eso no entrarás en la tierra prometida. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Moisés como una espada. Él, que había hablado cara a cara con Dios, que había guiado al pueblo desde la esclavitud, no cruzaría el Jordán. Aún así, aceptó el juicio con humildad, sabiendo que la voluntad de
siempre es justa. Dios entonces levantó a un nuevo líder, Josué, un hombre de fe y valentía. Moisés impuso sus manos sobre él, transmitiéndole autoridad y sabiduría, y el pueblo comenzó a reconocer en Josué al futuro guía que los llevaría a la promesa. Llegaron finalmente a las llanuras de Moab, frente al río Jordán. Al otro lado, la tierra prometida se extendía fértil y poderosa, como un sueño al alcance de la mano. Moisés subió al monte Nebo, tal como Dios se lo había ordenado. Desde allí, Echanobewa le mostró toda la tierra, montes, valles, ríos y ciudades que aún no existían. Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, dijo Dios. La verás con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés contempló el paisaje con lágrimas silenciosas. No había amargura en su corazón, solo gratitud. Había cumplido su misión. Allí en la cima del monte, Moisés entregó su espíritu, y fue Dios mismo quien lo sepultó, en un lugar que nadie conoció jamás. El pueblo lloró a Moisés durante 30 días. No hubo otro profeta como él, a quien Dios conociera cara a cara. Pero la historia no había terminado. El Dios que había guiado a Israel seguía caminando con ellos. Josué tomó el mando, y Dios habló con él con palabras de fuego. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando los sacerdotes tocaron el Jordán con el arca del pacto, las aguas se detuvieron, tal como había ocurrido en el Mar Rojo. Israel cruzó en seco, y una nueva era comenzó. El Dios del Éxodo seguía abriendo caminos donde no los había. Las murallas de Jericó cayeron sin espadas ni arietes, solo con obediencia y fe. Cada victoria recordaba al pueblo que no era su fuerza la que conquistaba la tierra, sino la presencia viva de Jesús marchando delante de ellos. Sin embargo, Dios sabía que la historia de su pueblo no terminaría allí. Israel fallaría, se levantaría, volvería a caer y volvería a ser levantado. Reyes vendrían, profetas clamarían, y el pueblo oscilaría entre la fidelidad y la traición. Pero desde el principio, Dios ya había preparado algo más grande. Con el paso de los años, Israel se asentó en la tierra prometida, pero la obediencia al pacto de Dios no fue constante. Los ciclos de paz seguidos por rebelión, opresión y arrepentimiento continuaron. Los jueces levantados por Dios lideraban al pueblo en tiempos de crisis, pero el corazón de Israel seguía siendo inconstante. El deseo de tener un rey, como las naciones vecinas, creció y creció. Samuel, el último de los jueces, enfrentó la presión del pueblo. A pesar de que él y Dios mismo sabían que tener un rey terrenal no sería lo mejor para Israel, el pueblo insistió. En su corazón, Samuel temía que este deseo fuera un rechazo hacia la autoridad divina, pero Dios le habló con claridad. Hazlo, pero recuerda que no están rechazándote a ti, sino a mí. Aún así, les daré un rey. Así fue como Saúl, de la tribu de Benjamín, fue ungido como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl fue un rey humilde y valiente, pero su corazón pronto se llenó de orgullo y desobediencia. En su deseo de mantener su poder, desobedeció las órdenes de Dios y buscó hacer las cosas a su manera. La gloria de Israel se desvaneció y la ira de Dios se encendió contra él. Dios, en su misericordia, no dejó a Israel sin esperanza. Llamó a David, un joven pastor de Belén, para que lo ungiera como rey. A diferencia de Saúl, David tenía un corazón conforme al de Dios, aunque no exento de fallos. Su valentía al derrotar a Goliat, su devoción en el cuidado de su rebaño y su amor por Dios lo hicieron el elegido. El pueblo de Israel finalmente reconoció en él al rey que los unificaría. Pero la historia de David no fue solo una de victorias gloriosas. Fue un rey lleno de pasión y a veces de falibilidad. Su amor por Dios era profundo, pero sus errores, como el pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, lo persiguieron durante toda su vida. Sin embargo, su arrepentimiento y su retorno a la gracia divina muestran que incluso los más grandes pueden ser restaurados cuando se arrepienten sinceramente ante Dios. Durante su reinado, David reunió a Israel, expandió sus fronteras y estableció Jerusalén como la capital. Pero su sueño de construir un templo para Dios no se cumplió,
pues Dios le reveló que ese honor lo tendría su hijo, Salomón. Cuando David murió, Salomón ascendió al trono y, al igual que su padre, comenzó su reinado con gran sabiduría. Dios le ofreció un deseo, y Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido por su petición, le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Bajo su gobierno, Israel vivió una época de paz y prosperidad. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, un lugar de adoración donde la presencia de Dios moraría entre su pueblo. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel, un lugar donde las oraciones y sacrificios se ofrecían para mantener el pacto con Dios. Pero como su padre, Salomón también cayó en el pecado. Sus matrimonios con mujeres extranjeras y su inclinación a adorar dioses ajenos a Jesús trajeron consigo la idolatría y con ella el juicio de Dios. A pesar de su sabiduría, Salomón no pudo evitar que la división comenzara a gestarse en el reino. Cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos: Judá en el sur, con Jerusalén como su capital, Israel en el norte, con Samaria como su centro. Durante los siglos siguientes, Israel estuvo marcado por la inestabilidad política, los reyes corruptos y la constante amenaza de las naciones vecinas. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios levantó a sus profetas, hombres valientes que hablaban en su nombre, advirtiendo de la destrucción por venir si no se arrepentían. Elías, uno de los más grandes profetas, desafió al rey Acab y a la malvada reina Jezabel, quienes promovían la adoración de Baal. En un enfrentamiento épico en el Monte Carmelo, Elías oró a Dios, quien envió fuego del cielo para consumir el sacrificio que Elías había preparado. Fue un milagro que demostró que Jesús era el único Dios verdadero. A pesar de esta victoria, Israel no se arrepintió, y las amenazas de juicio se hicieron más fuertes. Los profetas hablaron de un día en el que Dios restauraría a su pueblo, pero solo después de un tiempo de dolor y purificación. Los imperios asirio y babilonio se levantaron, y la caída de Israel y Judá se volvió inevitable. La caída de Jerusalén fue devastadora. Los babilonios destruyeron el templo y exiliaron a muchos de los israelitas a Babilonia. Fue un tiempo de oscuridad, donde el pueblo de Dios vivió como extranjeros en una tierra lejana. Pero incluso en el exilio, Dios nunca los abandonó. Levantó a hombres como Ezequiel y Daniel, quienes, aunque en tierras extranjeras, continuaron proclamando la grandeza de Jesús y la esperanza de un futuro mejor. Durante estos tiempos de sufrimiento, las promesas de Dios seguían siendo claras. Un Mesías vendría, un ungido que traería la salvación a Israel y al mundo entero. Las Escrituras hablaban de un Rey eterno, un siervo sufriente que, a través de su sacrificio, restauraría la relación de la humanidad con Dios. Y así, a través del dolor y la espera, el pueblo de Israel miraba hacia el futuro con esperanza, sabiendo que las promesas de Dios no fallarían. El tiempo pasó, y la espera por el Mesías continuó. Finalmente, en un humilde pesebre en Belén, nació Jesucristo, el cumplimiento de las profecías. Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a la tierra para mostrar el camino hacia la salvación. Jesús vivió una vida perfecta, enseñó sobre el amor, la gracia y la reconciliación con Dios, y realizó milagros que asombraron a todos los que le rodeaban. Pero su misión más grande fue su sacrificio en la cruz, donde, a través de su muerte, ofreció perdón y vida eterna a todos los que creyeran en él. 3 días después, resucitó de entre los muertos, demostrando que él era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. La historia de la humanidad, desde la creación hasta la redención en Cristo, había llegado a su clímax. El viaje de Israel, que comenzó con la creación del mundo y continuó a través de siglos de fidelidad y rebeldía, culminaba en el sacrificio final de Jesús, el Mesías. Y la promesa de la nueva vida, no solo para Israel, sino para todas las naciones, había comenzado.